Porque muchos hombres han muerto como mártires, pero han entendido, amados hermanos, que sea que vivamos, como dice el apóstol Pablo, sea que muramos, somos del Señor y somos llamados a dar testimonio de Él. Y la mayoría de hombres que han muerto como mártires y los han tratado como delincuentes, no han negado al Señor. A partir de este momento, Pedro nunca más negó al Señor ni ninguno de sus discípulos, porque ellos sabían que se habían comprometido con el Señor y sabían que el Señor merecía honra, gloria y reconocimiento, y eso no es indiferente para nosotros hoy en día tampoco. Tenemos ese mismo llamado. No sabemos, como les digo, a quienes Dios llamó a morir como mártires, pero sí sabemos que Dios nos llamó a vivir para Él. El día de hoy se termina las predicaciones acerca del Evangelio de Juan. Yo no sé usted, pero el Evangelio de Juan, yo creo que sin descartar todo lo demás contenido de la Escritura, es un evangelio, es un contenido glorioso que el apóstol Juan nos presenta ahí. Él, desde que comienza el Evangelio, se propone presentar a Jesucristo como el Dios encarnado. Si usted se fija, los demás evangelios por lo general comienzan con una genealogía, pero el evangelista Juan comienza de entrada a hablar acerca de Jesucristo como Dios verdadero, Dios encarnado. De hecho, y él dice que el propósito por el cual él escribe ese evangelio es para que aquellos a los cuales se le presenta esa información acerca del Dios encarnado crean en Él y al creer en Él tengan vida eterna. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que hoy es la última predicación acerca del Evangelio de Juan, pero no quiere decir que vamos a hacer un lado el Evangelio de Juan, porque ese Evangelio es muy importante. Hay que ir de nuevo. De hecho, yo le animo, si usted es un nuevo creyente, vaya y lea todo el Evangelio de Juan. Pero aún si usted es un creyente de muchos años, vaya y medite en el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan, amados hermanos, es una joya invaluable, como toda la Escritura, pero es importante cómo nos presenta el evangelista a Jesucristo como Dios verdadero. Usted sabe que siempre han habido ataques acerca de la deidad de Jesucristo. Los hubieron desde el nacimiento de la iglesia. Los padres de la iglesia tuvieron que luchar y defender esas verdades del evangelio de Jesucristo, porque son verdades cruciales. Si nosotros negociamos esas verdades acerca de que Jesucristo es Dios, no hay esperanza, no hay salvación. No podemos predicar esperanza aún a otros. Y el día de hoy hay grupos que presentan verdades a medias acerca de Jesucristo y no creen que Él es Dios, pero si Él no fuera Dios no puede salvarnos. Entonces vamos a ir, amados hermanos, al Evangelio de Juan, como ya decíamos en el capítulo 21, y vamos a estar viendo los últimos versículos del versículo 15 hasta el versículo 25. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede llevar la lectura en la versión que usted tenga. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al versículo 25. Dice así: Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto, le dijo:
sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti reconociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad, Señor, pero reconociendo que nos fortalecemos en ti. Ayúdame, Señor, a presentar y a predicar este pasaje de la Escritura, Señor, con fidelidad, con seriedad, con claridad, Señor, de manera que podamos entenderlo, atesorarlo y ponerlo por obra. Te damos gracias porque tu palabra es eterna, es suficiente, es todopoderosa, Señor, y demanda de nosotros, Señor, no solamente oír y meditar en ella, sino estar dispuestos, Señor, a ponerla por obra, con el propósito de darte la gloria y la honra a ti. Perdona mis pecados, Señor, y ayúdame a cada día, Señor, vivir para ti. Que hoy, al terminar este servicio, Señor, y al terminar esta predicación y este evangelio, podamos salir de aquí con el deseo de glorificarte a ti donde quiera que vayamos. Sé con aquellos que no te conocen, obra según tu voluntad. Abre los corazones, Señor, la mente de aquellos que no te han conocido y obra según tu voluntad como solo tú lo sabes hacer. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Yo he titulado este sermón La restauración de Pedro y la esperanza del creyente. Quiero tratar este tema con 2 puntos nada más. El primer punto, en los versículos 15 al versículo 17, que es en verdad los versículos donde trata de la restauración del apóstol Pedro, pero quiero tratar el primer punto y lo he llamado: el amor es la marca distintiva de un verdadero creyente. El amor es la marca distintiva de un verdadero creyente, de los versículos 15 al versículo 17. Y el segundo punto, que va a estar del versículo 18 al versículo 23, el compromiso con Cristo requiere sacrificio. El compromiso con Cristo requiere sacrificio. Y en los versículos 24 al 25 vamos a estar viendo la conclusión de este Evangelio de Juan. Ahora, antes de comenzar y entrar de lleno en este tema, amados hermanos, yo quisiera que hiciéramos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio físico, es un ejercicio mental. Ahora, usted póngase a pensar si alguna vez alguien al que usted quería, al que usted apreciaba, sea amigo, sea familiar, alguien le prometió a usted estar con usted siempre y estar dispuesto a ayudarle en cualquier situación en que usted se encontrara y esa persona le falló. Ahora yo quiero que también usted piense si usted en alguna ocasión le prometió a un ser querido, a una persona que usted apreciaba, familiar, amigo, a una persona que usted quería, le prometió estar con ella, cuidarla, a estar pendiente de ella, no importara lo que pasara, pero usted también le falló. Ahora yo quiero que usted piense cuál fue la reacción de esa persona que le prometió estar con usted cuando le falló. ¿Le pidió perdón? También quiero que piense cuál fue su reacción cuando usted le prometió a esa persona estar con ella, si usted le pidió perdón o no le pidió perdón. Ahora,
yo quiero que usted piense que ni la persona que le falló a usted, ni si usted le falló a esa persona, ni esa persona es Dios, ni usted tampoco es Dios. Somos personas imperfectas, seres humanos imperfectos, que fallamos, que cometemos errores. Pero cuando estamos en Cristo hay una esperanza en saber que Él, si nos arrepentimos de todo corazón, Él nos restaura y Él está siempre dispuesto a amarnos como siempre nos ha amado. El amor de Cristo no cambia. Ahora, cuando usted ve, y muchas veces somos ligeros a poner el dedo en Pedro porque Pedro le falló 3 veces al Señor, y yo creo que todo el mundo conoce esta historia, sea cristiano o no, sabemos que Pedro falló 3 veces. Pero si usted ve y compara a Pedro con Judas Iscariote, Judas traicionó al Señor, pero él no se arrepintió. Dice que él fue y se suicidó. Ahora Pedro traicionó al Señor, es verdad, pero en el texto dice que él lloró amargamente, y como decíamos anteriormente, esas lágrimas de Pedro no eran lágrimas de cocodrilo. Él estaba verdaderamente arrepentido de lo que él había hecho, de haber negado a su Señor. Ahora quiero decir esto porque vamos a entrar a este punto de que el amor por Cristo es la marca distintiva del verdadero cristiano. No es que sea perfecto, porque no hay nadie perfecto, solo Dios. Vamos a fallar, sí, vamos a fallar. Estamos en una lucha constante entre lo que queremos hacer y lo que Dios quiere que hagamos. Y es una lucha cada día y lo sabemos. Pero el Señor, amados hermanos, es un Dios misericordioso y fiel, y nos restaura y nos anima y nos ayuda y nos reprende, pero siempre está en control de todas las cosas y nos ayuda a levantarnos cada vez que nos caemos. Ahora es interesante en este primer punto, amados hermanos, de los versículos 15 al 17, porque recuerda el sermón pasado, los discípulos, dije que Pedro dijo, bueno, vámonos a pescar, y los demás dijeron, bueno, vamos contigo, vamos a pescar. Ellos eran expertos en eso, de ahí los llamó el Señor. Ellos estaban pescando cuando ellos fueron llamados al ministerio. De alguna manera Pedro, como siempre fue, se desesperó y dice, no, el Señor no resucitó, no ha venido, vamos a pescar. Y el Señor los encuentra pescando. Pero ellos pescaron, tiraron las redes toda la noche y no pescaron nada. Y luego se les aparece el Señor y le dice, tiren las redes a este lado, ahí van a pescar. Y vemos ahí entonces que el Señor, amados hermanos, seguía proveyendo para su pueblo. Él seguía en control de las necesidades físicas de sus discípulos. Ellos, siendo expertos en pescar, no habían pescado nada, pero el Señor fue el que les provió, les dio lo que ellos necesitaban en ese momento, aunque ellos estaban desesperados, porque teniendo experiencia en pescar, no poder agarrar ningún pez era algo triste para ellos. Pero el Señor les demostró, amados hermanos, que Él estaba en control de todas las cosas y que ellos necesitaban confiar en Él, a pesar de que ellos pensaban que eran expertos pescando. Y nos puede pasar a nosotros también. Muchas veces pensamos que podemos hacer las cosas porque estamos capacitados. Se nos olvida a veces que necesitamos confiar en nuestro Dios para todo lo que hacemos. Ahora es interesante que el versículo 15, mira cómo comienza. Cuando acabaron de desayunar, dice Jesús, dijo. O sea que el Señor no empezó esta restauración de Pedro hasta que ya Pedro estaba allá. Su estómago estaba lleno, estaba saciado, ya estaba ya no estaba con hambre, ni los demás discípulos que estaban con él. Entonces dice que cuando ya comieron, ya estaban llenos, dice que Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahora yo quiero que usted ve estas 3 preguntas que el Señor le hace a Pedro, porque cada una de ellas son preguntas de alguna manera diferentes. Por eso es importante las diferentes versiones, porque si usted se fija, si usted lee este texto en la Reina Valera, por ejemplo, cada vez que el Señor le pregunta, ¿me amas?, Pedro le responde, te amo. Pero si se dio cuenta en la versión que leímos, dice que la contestación de Pedro es, te quiero. Estas 2 palabras que se usan aquí son 2 palabras diferentes. El Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas con un amor sacrificial? ¿Con un amor que va más allá de todo conocimiento?
como el amor del que habla 1 Corintios capítulo 13, un amor que no tiene envidia, que no es fantasioso, que lo sufre todo, que todo lo espera, que todo lo soporta. Un amor que es una decisión propia, no el amor de afecto fraternal. Entonces, cuando el Señor le pregunta, ¿me amas?, Pedro le contesta, te quiero. Las dos palabras que se usan ahí en el griego, la que usa el Señor para amor, es el amor ágape, es el amor de Dios, es el amor incondicional. Pero el amor del que Pedro habla, cuando le dice te quiero o te tengo afecto, él está usando la palabra griega fileo, que es un amor filial, un amor que usted puede tener por alguna persona que le cae bien, pero no está dispuesta a amarla más allá de dar su vida por esa persona, sacrificarse por esa persona. Ahora, la pregunta que el Señor le hace a Pedro en el versículo 15, le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ahora, posiblemente le está refiriendo aquí si él lo ama más que como lo aman los demás discípulos que están con él en ese momento. Ahora usted se preguntará, ¿por qué? Porque el Señor le pregunta al apóstol Pedro que si lo ama más que los demás discípulos. Bueno, si vamos un poquito atrás en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 36 al 38, que ya lo vimos anteriormente, miren lo que sucede. Juan capítulo 13, 36 al 38. Señor, le dice Pedro, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. ¿De qué está hablando el Señor? De la muerte en la cruz. No lo podía seguir, pero él sabía que lo seguiría después. Pero mire la reacción de Pedro. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. O sea, Pedro a la ligera le está diciendo al Señor, yo te amo tanto que soy capaz de morir por ti, no te dejaré. Y el Señor le dice, Pedro, no va a pasar eso, me vas a negar 3 veces. Ahora, es interesante porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 36, mire lo que nos dice. Mateo capítulo 26, del versículo 31 al versículo 35. Entonces dice, Jesús les dijo, esta noche, cerca de la crucifixión, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Aquí el Señor le está diciendo que a todos los discípulos. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Y aquí está otra vez la reacción de Pedro. Obviamente Pedro siempre era el primero que hablaba y a veces se equivocaba. Muchas veces se equivocó y el Señor lo reprendió. Miren, en esta ocasión, en el versículo 33, Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Por eso el Señor le está preguntando aquí, ¿me amas más que estos? Porque tú me prometiste que aunque ellos me dejaran, tú nunca me dejarías. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Pero mire lo que sigue al final. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Pero ¿por qué entonces por qué el Señor solo está aquí como de alguna manera enfrentando y restableciendo la relación con Pedro? Porque los demás discípulos no prometieron que nunca lo iban a dejar. Pedro es el que sale siempre a hablar, aunque al final dice que todos dijeron lo mismo, pero se me hace que como a veces cuando hay un grupo y uno dice una cosa, el otro dice, ok, yo también digo lo mismo, pero como allá atrás, como quien dice, para que no me escuchen. Pero Pedro obviamente salió y fue la voz cantante el que dijo, yo nunca te negaré, moriré por ti, seré capaz de morir por ti. Por eso es que el Señor obviamente se dirige en primer lugar a Pedro y en segundo lugar, porque como todos sabemos, Pedro fue uno de los líderes de la iglesia en la iglesia naciente. Desde el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles hasta el capítulo 12, Pedro es uno de los personajes principales y son los que son de los que están siempre enfrente de la iglesia primitiva enseñando
el Evangelio de Jesucristo. Ahora el Señor, amados hermanos, es importante que no se olvidó de las necesidades físicas de sus discípulos, pero en este caso está tratando la necesidad espiritual, no solamente de Pedro, sino de los demás discípulos que estaban ahí en ese momento. Ahora, como Pedro, recuerden, había negado al Señor públicamente 3 veces, y eso lo podemos ver ahí en la Escritura, en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 18, verso 17, 18, verso 25 y 18, 26, 27, ahí están las 3 negaciones del apóstol Pedro. Él lo hace en el momento que arrestan al Señor. Primero una criada le pregunta, él dice, no lo conozco. Luego habían unos guardias ahí calentándose y una vez más le preguntan si conoce al Señor. Él dice, no lo conozco, y él le niega 3 veces. Ahora, esto no significa que el apóstol Pedro no se había arrepentido, él ya se había arrepentido. Ya el Señor se le había presentado también a Pedro anteriormente, pero en esta ocasión, estando los demás discípulos, es cuando comienza entonces esta restauración del apóstol Pedro. Ahora, si nos damos cuenta, amados hermanos, aquí podemos notar que el apóstol Pedro había ya aprendido la lección. El apóstol Pedro, el Señor le pregunta, ¿me amas? Y él no le dice, te amo. Él le dice, te tengo afecto. Él se da cuenta en este momento que él ya no puede decir que ama al Señor porque ya demostró anteriormente que eso no es verdad. Él no pudo sacrificarse por el Señor anteriormente y el Señor lo sabía. Entonces el apóstol Pedro, en humildad, y esa es la actitud que el Señor quiere de nosotros, amados hermanos, una humildad como la humildad que tuvo el apóstol Pedro en decir, ¿sabes, Señor? Te quiero, te aprecio. No te puedo decir que te amo porque te estaría mintiendo. Él le dice, te quiero. La situación aquí, amados hermanos, es que no solamente es una pregunta. Dice que por segunda vez en el verso 16 el Señor le preguntó a Pedro si le amaba. Mírenla, en el verso 16 volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ve que la pregunta hoy es diferente. Ya no le está preguntando si le ama más que ellos, que los demás discípulos. Hoy le está preguntando, ¿me amas? Ya sacando a los demás discípulos, ya tú y yo, ¿me amas? Sí, Señor, le responde Pedro, tú sabes que te quiero. Una vez más, la misma respuesta del apóstol Pedro. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. En el versículo 15 le dice, apacienta mis corderos. En el versículo 16 le dice, pastorea mis ovejas. Esto no es otra cosa que la labor pastoral que estaba comisionando el Señor al apóstol Pedro y a los demás apóstoles. Y es la misma responsabilidad que tienen los pastores en la iglesia el día de hoy. Apacentar a los corderos no es otra cosa que alimentar con la palabra de Dios a aquellos nuevos creyentes. Y pastorea a mis ovejas no es otra cosa que guiar, cuidar, proteger, estar pendiente de la iglesia, de las ovejas de Cristo. Ahora aquí es interesante, amados hermanos, y es bueno aclarar que en el texto no está haciendo división entre creyentes nuevos y creyentes maduros, porque todos hemos sido comprados con la sangre de Cristo. No hay diferencia. Es verdad que los que vienen empezando en la fe van a ir madurando poco a poco, y hay creyentes que tienen muchos años en la fe que son más maduros, pero al final de cuentas todos formamos la iglesia de Cristo. Por todos Cristo murió. Todos aquellos que son salvos, sean nuevos creyentes, sean creyentes maduros en la fe, son parte de la iglesia de Cristo y no son menos que los demás. El mismo Espíritu Santo que mora en aquellos que tienen mucho tiempo en la fe es el mismo Espíritu Santo que mora en aquellos que son nuevos creyentes en la fe. Pero lo que está haciendo aquí el Señor es enseñándole a Pedro que va a tener que alimentar a todo el pueblo del Señor. Ahora es interesante también aquí algo que podemos notar, y es que el Señor le dice pastorea y dice apacienta mis corderos, mis ovejas. No está diciendo tus corderos o tus ovejas. ¿Por qué? Porque por ahí se dice que Pedro es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. El dueño de la iglesia es Cristo. Quien murió por la iglesia fue Cristo. Pedro no derramó la sangre por la iglesia. Obviamente Pedro jugó un papel importante, sí,
como lo juegan hoy los líderes de las iglesias. Es verdad, son personas que Dios ha llamado a cuidar de su iglesia, pero quien murió por la iglesia es Cristo. Por eso Él es claro en decir, pastorea mis ovejas. Ahora también es interesante que en el verso 16, Pedro le dice, tú sabes que te tengo afecto. De alguna u otra manera Él está aquí diciéndole, no te puedo mentir, tú sabes, tú conoces mi corazón. De hecho, los salmos están cargados de esas verdades, del hecho de que ni aún está la palabra en nuestra boca y el Señor sabe. No podemos mentirle al Señor. No podemos escondernos de Dios. No podemos hacer cosas que aparentemente Dios no las va a saber porque Dios nos conoce. No hay ningún lugar donde podamos irnos que Él no nos conozca. Y Pedro, en este caso, amados hermanos, está apelando al hecho de que Dios conoce todas las cosas, que Jesús es Dios y que de Él no se puede ocultar. Él está diciendo, tú sabes que te tengo afecto. Y el Señor le dice, apacienta o cuida de mis ovejas. Pedro, amados hermanos, había negado al Señor 3 veces. Y el Señor le pregunta 3 veces si le ama. Pero es interesante porque en el versículo 17 y la tercera vez que el Señor le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Dicho sea de paso, Simón era el nombre que Pedro tenía antes de conocer a Cristo. Juan 1:42 nos dice que cuando el Señor ve a Pedro le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, pero tu nombre hoy será Cefas, que quiere decir Pedro. Una piedrita, una piedra. No era la piedra angular, no era la roca, pero iba a ser una piedrita, iba a ser parte de cómo iba a ser edificada la iglesia. Pero mire que en el versículo 17 hay un cambio en la actitud de Pedro también. Dice que Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Yo me imagino que el apóstol Pedro, cuando él le dice la tercera vez, ¿me quieres? Él dice, se recordó de lo que él había prometido y cómo él había negado. Y otra cosa que vemos aquí en la tercera pregunta del Señor es que el Señor ya no le pregunta, ¿me amas? El Señor le pregunta, ¿me quieres? En vez del Señor seguir preguntándole, ¿me amas? Como la primera y segunda vez, la tercera vez el Señor baja y le dice, ¿me quieres? ¿Me tienes afecto? No le pregunta, ¿ya me amas? Porque él sabe que Pedro no puede responder, no puede llegar a ese amor si no es porque el Señor derrame ese amor sobre él. Y Pedro, amados hermanos, ha entendido aquí algo que nosotros tenemos que entender también, es que en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, no podemos realmente servir al Señor de una manera que le agrademos a Él. No es posible. Y Pedro había entendido esa realidad en este momento. Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, ya no solo que lo sabía, ¿tú lo sabes? Todo. ¿Qué puede ser difícil para ti? Todo tú lo sabes. No hay nada que se esconda de ti. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Vemos, amados hermanos, aquí la restauración completa del apóstol Pedro. Y vemos aquí una enseñanza tan importante para nosotros hoy en día también. Mira, no se sienta desanimado, no se sienta triste, no se sienta como que el Señor no está con usted cuando usted le falla. Porque es verdad que le fallamos y muchas veces nos sentimos como que el Señor nos ha abandonado, como que ya el Señor no está con nosotros. Pero el Señor no dejó de amar a Pedro porque Pedro le falló. De hecho, la Escritura no enseña de ninguna manera que el Señor estaba enojado con Pedro o que el Señor estuvo un tiempo que no quería saber, porque a nosotros nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando alguien nos falla, ni me hable, no quiero saber de esa persona. ¿Verdad que a veces nos pasa y el orgullo de nosotros sale a relucir? Y cuando esa persona nos falla, nos creemos que nosotros somos perfectos y que nosotros nunca vamos a fallar. Pero el Señor no dejó de amar a Pedro porque Pedro le fallara. De hecho, aquí lo está demostrando al restaurarle la comunión y al volverle a hacer el llamado que ya le he hecho desde el momento en Mateo 4, que Él lo llama a ser pescador de hombres. Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. La responsabilidad, amados hermanos, de los ancianos es alimentar al rebaño, pastorear al rebaño, guiar al rebaño, estar pendiente de las ovejas que Cristo ganó con su propia sangre. Es una responsabilidad que Dios
ha puesto en la mano de los ancianos de la iglesia, la cual deben tomar con seriedad. Y no solo en este texto, sino que el apóstol Pedro, si nos vamos a Hechos, por ejemplo, en el capítulo 20, en este caso el apóstol Pablo, también da esta misma enseñanza a los ancianos de Éfeso. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, y en el versículo 28, mire lo que dice. Este es el apóstol Pablo exhortando a los ancianos: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo aquí dice tengan cuidado de sí mismos? Porque de alguna otra manera, amados hermanos, el anciano, el pastor o aquel que está llamado a pastorear y a cuidar de la iglesia, debe ser ejemplo de la iglesia. Es triste, pero tenemos que decirlo, muchas veces hoy en día, muchos de los pastores que hay en algunas iglesias no son ejemplos para la iglesia de Cristo. No están guiando a la iglesia, alimentando a la iglesia, y muchas veces, amados hermanos, se olvidan de la responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos, que como decía, es seria. Es una responsabilidad seria, es un llamado que Dios hace, pero es una bendición también. De hecho, la Escritura dice que si algunos quieren hacerse maestros o quieren hacerse obispos, buena obra desean. Obviamente hay que tomar en cuenta la responsabilidad, porque la iglesia a la cual vamos a cuidar no es nuestra, es la iglesia de Cristo. Es una responsabilidad grande, porque el pastor, amados hermanos, va a dar cuenta al Señor de lo que Él hizo con la iglesia, que Dios le dio la responsabilidad de cuidar, de alimentar y de guiar. El mismo apóstol Pedro también enseña esa misma realidad en la primera carta de Pedro. Si usted va por un momento a primera de Pedro, en el capítulo 5, mire lo que el apóstol Pedro nos enseña. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos desde el 1 en adelante. Pedro sabía la responsabilidad que Dios había puesto en sus manos. Ahora él sabía también que él era responsable de enseñar a otros pastores y a otros ancianos a cuidar de la iglesia como el Señor le había enseñado a él. Por tanto, dice, mira el apóstol Pedro, 1 de Pedro 5, versículo 1 en adelante, a los ancianos, dice él, entre ustedes exhorto, yo anciano como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. El apóstol Pedro sabía que los ancianos eran responsables de cuidar de la iglesia, pero al mismo tiempo son llamados a ser ejemplos para la iglesia. Ahora, esto no quiere decir que los cristianos no seamos llamados también a ser ejemplos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Todo cristiano, de una u otra manera, es responsable de mostrar al mundo lo que Dios ha hecho en su vida. Claro, los pastores tienen más responsabilidad. Ese es el único detalle, porque están al frente de la iglesia de Cristo. Ahora en los versículos 18 al 23 vamos a ver el segundo punto, y es que el compromiso con Cristo, amados hermanos, requiere sacrificio. Es verdad, y tengo que decirlo, que no todos hemos llamados a ser mártires, como lo fueron la mayoría de los discípulos. De hecho, según la historia de la iglesia, casi todos los discípulos murieron de manera terrible, decapitados, crucificados. Solo parece que el apóstol Juan fue el único que sobrevivió y murió ya de viejo, pero todos los apóstoles de Cristo murieron de alguna manera terrible, perseguidos por causa del evangelio.
Pero aunque no seamos llamados, amados hermanos, a morir como mártires, como muchos de nuestros hermanos, sí somos llamados a sacrificarnos por Cristo, a dar nuestra vida por Él, a dar nuestro tiempo, a dar todo lo que nosotros somos para la gloria y honra de su nombre. Mira el versículo 18, lo que dice: en verdad te digo, le dice el Señor a Pedro, que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderá las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Y no es difícil entender este versículo, porque el versículo 19 nos da la explicación de lo que el Señor quiere decir ahí. En el 19 dice: esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo hecho esto le dijo: sígueme. La tradición enseña que Pedro murió crucificado. Ahora, Pedro entendió esto, Juan entendió esto, que Pedro iba a morir de esa manera. Yo creo que Pedro dijo: bueno, está bien. A este momento ya Pedro estaba claro de a lo que el Señor lo había llamado. Es interesante porque imagínense, Pedro había negado al Señor, pero Pedro recibiría el valor para poner su vida por Él. Este versículo, amados hermanos, nos recuerda que podemos glorificar a Dios tanto en nuestra vida aquí en la tierra, pero también podemos darle gloria a Dios en la muerte. Pedro murió crucificado y sirvió a Dios por muchos años, pero él sabía que podía darle gloria predicando el evangelio, pero también sabía que le iba a dar gloria al momento de morir. Porque muchos hombres han muerto como mártires, pero han entendido, amados hermanos, que sea que vivamos, como dice el apóstol Pablo, sea que muramos, somos del Señor y somos llamados a dar testimonio de Él. Y la mayoría de hombres que han muerto como mártires y los han tratado como delincuentes, no han negado al Señor. A partir de este momento, Pedro nunca más negó al Señor ni ninguno de sus discípulos, porque ellos sabían que se habían comprometido con el Señor y sabían que el Señor merecía honra, gloria y reconocimiento, y eso no es indiferente para nosotros hoy en día tampoco. Tenemos ese mismo llamado. No sabemos, como les digo, a quienes Dios llamó a morir como mártires, pero sí sabemos que Dios nos llamó a vivir para Él. Lucas 9:23, en ese llamado que Cristo hizo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese llamado no ha cambiado, el llamado sigue siendo el mismo, porque seguir a Cristo, amados hermanos, demanda que dejemos otras cosas que no le agradan a Él. Demanda a veces que tenemos que poner de nuestra parte y poner de nuestro tiempo para poder servirle a Él y dejar cosas que antes hacíamos que no le dan gloria a Él. Como el Señor le dice a Pedro, antes cuando era joven, en otras palabras, hacía lo que te daba la gana, ibas para acá, ibas para allá, pero ahora eres mi discípulo, ahora eres mi siervo y tú vas a hacer lo que yo te mande, y cuando yo quiera que tú mueras como mártir, aunque tú no quieras ir, vas a ir y vas a morir por mí. Y Pedro entendió muy claro esta realidad. Por eso en el verso 19 dice que explica que esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. O sea que Pedro glorificó a Dios con la muerte que el Señor ya le había predicho. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Ahora en el versículo 20 dice que Pedro, yo imagino que el Señor le dice: sígame. Pedro iba caminando, pero volteó a ver y dice que vio que venía el discípulo a quien Jesús amaba atrás de ellos. El que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que me ha de entregar? Entonces Pedro, en el verso 21, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? ¿Va a morir crucificado como yo? ¿Va a tener que sufrir? ¿Le van a cortar la cabeza? ¿Qué va a pasar con este? Y mire la respuesta del Señor en el versículo 22. Jesús le dijo: si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Si estuviéramos el día de hoy y fuera la Biblia en el tiempo de hoy, dije: ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Es la relación tú y yo. Tú dejas a Juan y lo que pase con él será mi voluntad. Pero Pedro de alguna manera estaba preocupado. Recuerde que Pedro y Juan eran del círculo cercano al Señor. Pedro, Jacobo y Juan
Eran el grupo más íntimo del Señor. De alguna manera, posiblemente Pedro estaba, bueno, ¿qué va a pasar con Juan? Quisiera saber qué va a pasar con Juan. Pero el Señor le dice, ¿a ti qué? Si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Le dice el Señor. Ahora es interesante porque dice en el verso 23, por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Mire por qué es importante estar aferrados a la palabra de Dios y no a veces a doctrinas o a enseñanzas de hombres. Dice que el dicho se propagó entre los hermanos. Tal vez no los discípulos íntimos, pero las personas que lo rodeaban empezaron a decir, oh, el Señor dijo que Juan no iba a morir. Hasta que Él viniera, Juan iba a estar vivo. Pero Juan se detiene a aclarar que eso no era verdad. Pero Jesús, dice Juan, no le dijo que no moriría, sino si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Él no estaba diciendo se va a quedar hasta que yo venga, no va a morir hasta que yo venga, sino si yo quiero, si esa es mi voluntad. ¿Tú por qué preguntas? ¿Tú por qué tienes que saber? Amados hermanos, aunque la enseñanza de Cristo aquí no era que Juan iba a quedar hasta que Él viniera, muchos consideran significativo el hecho de que Jesús vincula aquí a Juan con su segunda venida y que Juan fue quien tuvo el privilegio de escribir el Apocalipsis, el último libro de la Escritura, la revelación de Jesucristo, describiendo aquí muy detalladamente el fin de los tiempos. Porque fue el último de los discípulos que quedó, que ya era anciano y que fue de alguna manera, creo que en Apocalipsis 1:9 dice que fue desterrado, o él dice que está en la isla de Patmos. Cuando él recibe la revelación de Jesucristo, él está desterrado en la isla de Patmos. Entonces, porque muchos dicen que ya Juan había muerto, pero si él escribió Apocalipsis, él todavía seguía vivo hasta que se escribió el último libro de la Escritura. Y cerramos entonces con la conclusión en los versículos 24 y 25. Mire lo que dice el apóstol Juan. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y es que escribió esto y sabemos que su testimonio es verdadero. Él está poniéndole, como dice el cubano, el cuño al evangelio diciendo esto que está escrito aquí es verdad. Nadie me lo contó, yo estuve. De hecho, en muchas ocasiones él dice, el que escribe vio esta cosa, da testimonio porque él, en otras palabras, él dice, él estaba ahí presente. A él nadie se lo contó, él de primera mano es testigo de esta verdad. Y mire lo interesante del versículo 25. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. ¿Qué está diciendo aquí? Hay muchas cosas que el Señor hizo, muchas cosas que el Señor enseñó, pero esto es lo que Dios ha dejado para nosotros hoy en día. Esto es suficiente para nosotros. Si con esto que tenemos hoy en día las personas no creen, no van a creer si escriben en más libros y más libros acerca de lo que el Señor hizo. Tenemos la revelación suficiente, amados hermanos. Solo tenemos que creer, ser conscientes del llamado que Dios nos ha hecho, vivir para Él y reconocer, amados hermanos, que Él se merece toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento. Si el Señor te preguntara hoy, ¿me amas? ¿Qué le responderías? Él conoce tu corazón. Él sabe que eres parte de su pueblo. No te olvides que no podemos engañar al Señor. Si hemos fallado, somos llamados a arrepentirnos y sabemos que el Señor nos escucha. Quiero terminar, amados hermanos, con una frase que un hombre dijo una vez. Es posible que usted la haya escuchado. No es ningún necio el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Hay frases, amados hermanos, que impresionan por su belleza, pero esta frase conmueve porque fue confirmada con la propia vida de quien la escribió. Jim Elliot sabía que llevar el evangelio a los pueblos no alcanzados podía costarle la vida. Aún así, no retrocedió y en 1956, mientras intentaba anunciar a Cristo al pueblo
guaraní en Ecuador, fue asesinado junto con otros 4 misioneros americanos. A los ojos del mundo, aquello parecía una derrota. A los ojos de Dios, fue el testimonio de un hombre que había comprendido que la vida terrenal es pasajera, pero que Cristo y su reino permanecen para siempre. Con el paso del tiempo, ocurrió algo extraordinario. Varios de aquellos mismos indígenas llegaron a conocer a Jesucristo y la sangre de los mártires se convirtió en una semilla que dio fruto para la gloria de Dios. Dicho sea de paso, estos eran hombres jóvenes. Jim Elliot no llegaba ni a los 30 años, recién casado. ¿Saben ustedes lo que pasó con las esposas de estos hombres? ¿Se vinieron para América porque temían que les sucediera lo mismo? No, se quedaron allá. Estas mujeres se quedaron sirviendo sabiendo que estos hombres habían asesinado a sus esposos. ¿Por qué? Porque ellas sabían que valía la pena morir por Cristo. Y estas mujeres perdonaron a estos hombres y después había una relación tan íntima con estos hombres porque creyeron en Jesucristo y llegaron a ser parte de la iglesia de Cristo. Jim Elliot, amados hermanos, entregó, y los demás misioneros que murieron con él, entregó lo que nunca habría podido conservar para siempre, su vida. Nuestra vida es pasajera aquí. Un día vamos a morir. Pero ganó aquello que nadie podrá quitarle: la presencia eterna de Cristo. Su historia, amados hermanos, nos desafía a preguntarnos si vivimos aferrados a lo temporal o si estamos invirtiendo nuestra vida en lo eterno. Que el Señor nos conceda una fe que no solo admire estas palabras, sino que también estemos dispuestos a vivirlos para la honra y gloria de nuestro Dios. Señor les bendiga. Padre, te damos gracias. Una vez más, Señor, tú nos das esperanza, tú nos das consuelo. Vemos la restauración del apóstol Pedro y el hecho de que tú lo vuelves a comisionar para cuidar, para alimentar, para proteger y guiar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. A pesar de que él te había fallado, tú no dejaste de amarlo. Él se arrepintió y creyó que tú, Señor, le podías restaurar. Y él dio ejemplo de que él verdaderamente te amaba. Él no solamente predicó tu palabra, sufrió por tu palabra, sufrió por ti, sino que murió por ti. Ayúdanos a entender el llamado que tú nos has hecho, Señor, a sacrificarnos por ti, a vivir para ti, a predicar tu palabra a aquellos que no te conocen, Señor, y a reconocer que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor. Pero mientras estemos aquí, que seamos fieles testigos de nuestro Salvador Jesucristo, para honra y gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén.